En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Hola, buen día, 8 horas, 6 minutos, 16,3 la temperatura, después de 2 días de temperaturas otoñales. Bueno, parece que vuelve el verano, dicen máxima 27, quizás el termómetro llega a rondar los 30 grados en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país. Una mañana de hoy, miércoles 27 de febrero de 2019, que trae una agenda cargada de unos cuantos temas políticos, temas judiciales, temas económicos, algunos de política exterior, para ir armando un poquito así. Una sorpresa por la parte deportiva, el campeón de la Copa Argentina, Rosario Central. ¿Se acuerdan que hace un mes y pico Rosario Central salió campeón de la Copa Argentina? Bueno, un equipo que casi desciende, que desaparece del campeonato federal, un equipo de Río Negro, lo eliminó de la Copa Argentina. Sí, me parece que el Patón Bausa se fue justito, justito se fue de la conducción de Rosario Central. Pero bueno, así es el fútbol argentino. Hoy preparándonos para unos cuantos eventos deportivos que después vamos a ir nombrando. Hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, hay Copa del Rey en España con un Real Madrid-Barcelona. Bueno, vamos a ir armando despacito un poquito todo. Saludamos a nuestro hombre en los controles, el maestro Javier Martínez. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Así que bueno, condenan por abuso sexual al ex número 3 del Vaticano y asesor clave del Papa. ¿Qué tal, Es el australiano George Pell, ex jefe de economía y consejero del pontífice para reformar la curia. Es el más alto responsable de la Iglesia en ser condenado en una causa por pedofilia. Bueno, como se ve, algunas de estas cosas finalmente van tomando color, ¿no? Una ciudad muy cargada ayer, Buenos Aires, muy cargada. La calle me parece que vuelve a ser un tema que tiene que ver con la política, ayer tomado por distintos agrupamientos piqueteros, prácticamente todo el microcentro. Bueno, vamos a ir hablando despacito. Para abrir, quiero que le presten un toque de atención a la presentación que hacía ayer Alfredo Leuco en su programa ayer a la noche en TN, en su editorial sobre el tema de Cristina y la realidad política argentina. Dale, Javi. Déjeme que le diga que yo no sé si usted se acuerda de esta definición. Adrián Suar siempre dijo que ella podría haber sido una buena actriz. La señora presidenta, si no, ahora porque, pero dentro de 4 años o en el momento que se vaya, si no va a la reelección, es una mujer polquiana, porque es bonita, muy histriónica. Una novela, sí, porque es bonita y tiene... Perdón, ¿una novela con ella de actriz o con alguien... Es recontra actriz. Recontra. Es recontra actriz y polquiana, dice Adrián Suárez. Podría trabajar en polka, es bonita y tiene muchas condiciones de actriz, que todos hemos podido comprobar la capacidad de Cristina para protagonizar
una ficción donde ella finge ser la víctima de una persecución ideológica a la que solo se atreven los gobiernos totalitarios. Así protestó ayer a través de las redes sociales. Cristina, en realidad, encarna su propio relato mentiroso y fue la que introdujo las metáforas de la pantalla grande y de la entrega de los Oscar. Dijo, por escrito, por supuesto, de hablar ni hablemos, ¿no? Dijo por escrito que las investigaciones judiciales, que están repletas, digo yo, de testimonios de más de 30 arrepentidos y pruebas documentales, son, según Cristina, una función de cine continuado. En realidad pretendió ejercer la ironía o la chicana barata, pero no dio una sola explicación coherente sobre la película de terror en la que ella es la estrella, como la jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y a saquear al Estado. Según las palabras escritas en los expedientes, no estoy inventando nada, todo esto que le he dicho está en los expedientes y así dicen los fiscales y los jueces. Vamos a decirlo ahora con todas las letras para que no queden dudas. En esta causa, Cristina Fernández de Kirchner está procesada con prisión preventiva y embargada por la friolera de 1.700 millones de pesos, y esta decisión del juez Claudio Bonadío ya fue confirmada por la Cámara Federal porteña. Pero eso no es todo. A partir del próximo 21 de mayo, Cristina se va a sentar más en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Ese día comienza el primero, escuche bien, el primero de los 4 juicios orales y públicos que donde va a tener que explicar lo inexplicable antes de las elecciones. A estas realidades contundentes, ella llama peyorativamente la causa de las fotocopias y carga sus textos con generalidades y evade responder lo que se le pregunta. No responde Cristina porque no tiene respuestas. Dice que las causas están armadas y que son delitos imaginarios. Es insólita, ¿no? Es inédita la capacidad de engañarse a sí misma que tiene la expresidenta. Las 8 declaraciones indagatorias de ayer fueron un récord histórico en tribunales y mucho más tratándose de alguien que junto a su esposo tuvieron casi la suma del poder público durante más de 12 años. Ahí la estamos viendo a Cristina allí en tribunales, entrando a Comodoro Pi, y enseguidita nos vamos a ver esa catarata de tuit que emitió y que voy a tratar de analizar. A esta altura, la causa debería llamarse la causa de los arrepentidos de la corrupción de los cuadernos de las coimas K, no la causa de la fotocopia. Si los testimonios de los arrepentidos son demoledores, las revelaciones de muchos funcionarios que estuvieron años al lado de Néstor y Cristina son demoledoras y ratifican absolutamente las denuncias que muchos periodistas valientes hicieron en su momento. Víctor Manzanares, nada menos que el contador de la familia Kirchner. Estamos hablando del encargado de dibujar las declaraciones patrimoniales y los balances. Aportó información muy valiosa. Habló de los escondites y de la forma de lavar toda la plata sucia, que fueron verdaderas fortunas colosales. En primer lugar, ¿a dónde iban a parar los billetes físicos de las estafas? ¿Sabe dónde? Era la casa de María Ostoik, la madre de Néstor. Es increíble, ¿no? Así como no tuvieron culpa, no sintieron culpa en ensuciar a sus hijos, a Máximo y a Florencia, tampoco les tembló la mano para involucrar a su madre y a otros familiares como sus sobrinas y como sus primos. Daniel Muñoz le contó que había visto a Manzanares, escuche usted, 5.000 millones de dólares ocupando una pileta de natación entera. 5.000 millones de dólares. O sea que era cierto que la levantaban en pala, que necesitaban valijas y hasta retroexcavadoras y camionetas para transportar los billetes. Manzanares confirmó la denuncia de Carolina Pochetti. Le dieron 8 millones de dólares al juez Luis Rodríguez para que no los metiera presos. Pero escuche bien esto, por favor, porque se robaban entre ellos. Se robaban entre ellos. Daniel Muñoz le dio a su abogado, Miguel Pló, 10 millones de dólares para pagarle al juez Luis Rodríguez para que no los metiera preso.
Pero el juez Rodríguez, llegó Miguel Plo, el abogado, el que llevaba la plata, y le dijo, te conseguí 8 millones nomás. ¿Te va? Sí, claro que me va. Que vengan los 8 millones de dólares. Y el abogado se guardó 2 en el bolso. Le pirateó 2 millones de dólares a su defendido. ¿Sabe qué pasa? Todos mordían y se llevaban una parte. Aquí tiene que explicar, por supuesto, el abogado dónde está el resto del dinero, porque, insisto, en su lecho de muerte, Muñoz confirmó que había puesto 10 palos verdes. Con ese solo dato, uno puede imaginar la magnitud de lo robado al pueblo de la patria. Si la coima fue de 10 millones de dólares, los negocios sucios superan toda imaginación. Mire, Manzanares declaró, y esto es muy terrible, y la define a Cristina en toda su dimensión, que ella no fue muy solidaria, no fue muy humana cuando se enteró del fallecimiento de Daniel Muñoz. Mejor que se murió, dijo. Uno menos. Eso dijo Cristina, ¿eh? Hay que seguir investigando además el tema de los peritos y de los jueces. Mejor que se murió uno menos, ¿eh? Esa es Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta Cristina y el exgobernador Felipe Solá se reunieron ayer en el departamento de la senadora para conversar sobre la estrategia de cara a las elecciones presidenciales de este año. Le pedí a Cristina una reunión porque es la dirigente de la oposición con mayor peso político electoral y necesitamos decirle a la sociedad cuál es la agenda de la unidad, dijo Solá, diputado y presidente del bloque Red por Argentina. La última vez que los dos se habían mostrado en público había sido en el 2007, cuando Solá era gobernador y Cristina candidata a presidenta. Unos meses atrás, a finales de 2018, habían retomado el diálogo después de más de una década. Le manifesté a Cristina la obligación de ser amplios en la convocatoria y extender los márgenes. Hay que priorizar los desafíos del futuro y no las diferencias del pasado, aseguró Solá, quien el año pasado lanzó su precandidatura a presidente. Enfrentamos a un gobierno que abusa del marketing y de las noticias falsas para intentar mantenerse en el poder, para que en octubre vuelvan a ganar el pueblo, los trabajadores y la clase media. No hay lugar para egos ni mezquindades personales. Esa Cristina que dijo, mejor que se murió, ¿no?, cuando habló de Muñoz. Bueno, esa Cristina ayer, después de 10 años, 11 años, recibía de vuelta a Felipe Solá en su departamento para hablar de la estrategia electoral de este año. Sin comentarios. Presentamos los títulos, Javier, gracias. Proyecciones de los títulos que serán noticia. La Corte fija una agenda de fallos claves para la economía. En el primer semestre tratará temas sensibles para el gobierno, desde jubilaciones a reclamos de coparticipación. En pleno vértigo del año electoral, la Corte Suprema de Justicia puso ayer fecha para emitir una serie de fallos sensibles para la economía que despiertan máxima expectativa en el gobierno de Mauricio Macri. En la lista figuran 2 causas vinculadas con las jubilaciones, una en la que se definirá si el defensor del pueblo puede actuar en nombre de un grupo de pasivos para que se aplique un reajuste, y otra en la que se va a determinar si se debe aplicar el impuesto a las ganancias sobre los saberes. También se propone decidir sobre los fondos de coparticipación que reclama la provincia de Santa Fe, algo así como creo que 45.000 millones de pesos, creo que demanda 70.000 Santa Fe, en un expediente que guarda similitudes con el caso San Luis. La agenda incluye también la sentencia sobre la posibilidad de la reelección para el gobernador Sergio Casas de La Rioja, la resolución sobre la constitucionalidad o no del juicio por jurados y también la validez de la ley de glaciares. Desde el cambio de autoridades del año pasado, la Corte falló en varias ocasiones de manera contraria a lo que esperaba el gobierno, lo que aumenta el peso político de la decisión de ponerle fecha a las próximas sentencias. Bueno, hablamos que de número 3 del Vaticano pasó a prisión por abuso, Hablamos después de la inédita cumbre sobre abusos con la que Francisco intentó aplacar el escándalo que hackea la Iglesia. Un nuevo golpe sacudió al Vaticano. La justicia anunció la condena por pedofilia a George Pell, ex número 3 del Vaticano
y zar de las finanzas, un hombre muy cercano a Jorge Bergoglio. Nunca antes un cardenal había sido acusado por este tipo de delitos. Descartan un robo en el ataque al rabino de la AMIA. Condenaron, tanto Netanyahu como Macri, condenaron la agresión al número 1 de la AMIA, al rabino de la AMIA, la brutal agresión al cual el rabino Gabriel Davidovich en su casa ubicada en el barrio de Once, que no habría sido producto de un asalto según las investigaciones policiales y judiciales del caso. Desafío de piqueteros por la suba de tarifas, se movilizaron ayer, sí, estaban acá en la puerta de la radio, hasta hicieron sonar, creo que una bomba de estruendo acá también en la puerta de la radio. Bueno, un día donde les digo de vuelta, la calle va a volver a ser importante. Se movilizaron ayer y amenazaron con más reclamos. Córdoba, la capital mundial del español, va a ser sede ahora en marzo del Congreso de la Lengua. ¿Quién viene? Viene Vargas Llosa y también vienen los Reyes de España. Yo me acuerdo hace unos años que lo hicieron en Rosario, que fue el famoso día donde habló el negro Fontana Rosa y hizo una frase muy, muy buena sobre las malas palabras. Si lo tienen por ahí en YouTube, búsquenlo, Fontana Rosa y la mala palabra, porque una palabra es mala o una palabra es buena. Bueno, eso fue en el Congreso Mundial de la Lengua, que ahora se va a hacer en Córdoba en el mes que viene. Bueno, Pichetto hoy va a ser reelegido, seguirá al frente del bloque justicialista en el Senado, como lo es desde el año 2003. La Patagonia, estrella de las vacaciones, hubo un 20% más de turistas que el año pasado. La amenaza nuclear vuelve a reunir a Trump y a Kim. ¿En dónde? En Vietnam, donde estuvo la semana pasada el presidente. Ahí, en su segunda cumbre, tienen el desafío de dar pasos concretos para terminar con el plan atómico norcoreano. Con una tasa del 50, el dólar mayorista tuvo su cuarta baja consecutiva. Cerró en 38.87. Por ahora, el frente cambiario está controlado. El central volvió a su rutina de ajustar la tasa del ELIC y la divisa operó a la baja por cuarto día consecutivo. El mayorista terminó muy cerca del piso de la banda, zona en la que seguirá ubicándose, sobre todo cuando empiezan a liquidarse ahora los dólares de la cosecha. Para asegurarse el déficit cero, el gobierno ahorra otros 30.000 millones de pesos, y la FIP lanza un plan de deudas que están en litigio por 13.000 millones de pesos. Bueno, la intención oficial de comprimir el déficit primario y llevarlo a cero antes del cómputo de pago de intereses para cumplir con el fondo incluye algunos recortes de subsidios mayores a los previstos y modificaciones en los ingresos. Entre los cambios implementados desde que se aprobó el presupuesto 2019 hasta los primeros días de febrero, el Estado Nacional ahorró 30.000 millones de pesos, aporte que equivale al 0,2% del PBI. El ajuste más relevante se dio por el recorte a subsidios del gas originado en Vaca Muerta. Bueno, aquel que trajo toda la problemática con las petroleras, con el Grupo Techin, con YPF y demás, y por el nuevo esquema que rigen bienes personales aprobado el año pasado. Los otros dos factores que arrimarán ingresos son el fin de la devolución del IVA a los jubilados y la nueva forma de computar ganancias sobre los haberes. Cristina construye nuevos puentes con sus viejos aliados y gobernadores, lo que le decíamos, el encuentro con Felipe Solá, la expresión visible de un tejido que tiene como fin reconstruir los puentes con el peronismo que tiene poder territorial. Cuidado con Yellen en el tema finanzas. Trump no entiende nada de economía, dice la ex titular de la Reserva Federal. El indicador de enero mostró leve suba de actividad frente a diciembre. Bueno, será como dijo Duhovne, que la actividad económica iba a empezar a levantar, parece que sí. Gran Bretaña aceptó demorar el Brexit para posibilitar un acuerdo, y la justicia decidió habilitar el proceso de salvataje para la empresa OCA. Hablábamos ayer de Roberto Labaña y sus posibilidades electorales y su conformación de frente. Bueno, dijimos que Roberto Labaña estuvo en San Juan, invitado por el gobernador Uñac. Hizo declaraciones en San Juan. ¿Quieren saber qué dijo en San Juan? Escuchamos a don Roberto Labaña.
Nada más, Labaña, saludarlo, gracias por visitar San Juan. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de todos los sanjuaninos para estar acá. En lo político, simplemente gente de distintas extracciones, de distintos partidos, que hemos tenido la oportunidad de estar juntos, de charlar, de intercambiar ideas. Muchos sectores están promoviendo su candidatura. Va a llegar el momento. Pero no, el tema no es la candidatura. Primero hay que abordar, hay que hilvanar los acuerdos y los consensos. ¿El gobernador Uñac puede también ayudarlo en esa unión del PJ? Por supuesto que sí, de hecho, al invitarnos a todos juntos, ha ayudado y mucho. ¿En este sector y en esta unión del partido hay lugar para el kirchnerismo o no? No, hay lugar para todos los que tengan ganas de trabajar por Argentina y los que quieran alejarse de la grieta. En lo económico, ¿cómo salimos? Usted que es especialista. Acá no. Chao, gracias, Labaña. Gracias. 2 puntos destaco de esto de Labaña. Primero, le presentan si hay lugar para el kirchnerismo en su frente. ¿Vieron cómo se le hizo un nudo en la lengua ahí? Y bueno, el que quiera trabajar para la Argentina y el que se quiera alejar de la grieta. Cuando un político no dice nada, quiere decir que sí. O sea que hay lugar para el kirchnerismo. Si no, frontalmente dice no. ¿Está claro? Bueno, les vuelvo a repetir, Cristina recibió a Felipe Solá, hace 10 años que no lo veía. 10 años, empezaron a hablar el año pasado. Bien, concentración en el mercado sojero, un informe privado publicado ayer muestra una realidad importante para la economía argentina. Solo 10 empresas concentraron el año pasado las exportaciones de granos, harinas y aceites. Y las primeras 3 concentran el 35% del total. Se trata de las compañías que más dólares genuinos aportan a la Argentina y que, según lo que decían, influyen radicalmente en el mercado financiero y cambiario local. Sin perjudicarlas, el país debe aumentar sus ventas al exterior para poder romper esa concentración. La Unión Cívica Radical recalcula y anestesia el reclamo de paso al PRO. Si ustedes escucharon en el programa pasado, en el programa de Galeano, ahí el doctor Ricardo Alfonsín se explayó abiertamente respecto de la necesidad de elecciones internas en Cambiemos. Bueno, la Corte, lo que ya hablamos, de varias sorpresas en la agenda, LELIC tolerancia cero y el Central volvió a llevar la tasa al 50 y el dólar que se mantuvo en 40 pesos con oferta externa. Inflación de febrero hackeada por la carne. El alza de este rubro explicaría 1 punto porcentual del incremento total del mes. Se habla que la inflación de febrero puede estar entre 3,5 y 4, entre 3,5 y 4 es lo que se habla de la inflación de febrero. Lo vamos a ver después en el informe y en un testimonio que tenemos en un ratito con Claudio Suchovicki. Ayer estuvo Santiago Kovadlov, estuvo en La Nación más, ayer a la tarde, ayer a la nochecita, en una columna y habló sobre esta Argentina política del 2019. ¿Qué decía don Santiago Kovadlov? Un extracto de ello, ahí lo escuchamos. Yo recordaba, en primer lugar, una hermosa reflexión de un escritor israelí, Aleph Bet Yoshua, que decía lo siguiente a propósito de israelíes y palestinos. Dice, progresaremos políticamente, israelíes y palestinos, el día que comprendamos que aunque estemos divorciados, debemos vivir en la misma casa. Y me pareció muy interesante, trasladado a nuestro terreno, yo creo que cuando la idea del propio bienestar está asociada a la desaparición del otro, hemos salido, en primer lugar, del campo de la política, tal como creo que corresponde entenderla, porque la política es, en primer término, la convicción de que el otro es imprescindible para que exista una noción fundamental de la política, que es el consenso o el disenso, entendido como un juego incesante de relación. Haya disenso o haya consenso, la relación debe ser constante si aspira a ser política. Entonces a mí me parece que en Argentina todavía no hemos aprendido a concebir al adversario como indispensable, a tal punto que solía llamárselo enemigo.
Claro. Y aún hoy se lo llama enemigo. Yo creo que no, creo que la política es el enorme desafío que Argentina tiene por delante, porque en un régimen republicano democrático cabal, el que no nos gusta es parte de nosotros mismos. Y si lo entendemos así, se vuelve indispensable ya no tratarlo al otro, sino tratarse a uno como otro. Aprender realmente que uno es parte de una realidad y no la totalidad de esa realidad. Claro, porque a veces, no sé qué le pasará a usted, incluso creo que ocurre hasta con la moneda. Parece que hubiera un país que piensa en pesos y un país que piensa en dólares. Hasta en eso hay una división. Como dos categorías de ciudadanos que conviven en el territorio, pero que piensan hasta en distinta moneda. Sí, esa es una imposición brutal de una realidad económica que nos ha llevado a disociaciones profundas también en ese campo. La paradoja de nuestra moneda es que se llame peso, porque no lo tiene, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? No podemos prescindir de nuestro signo monetario porque es uno de los símbolos fundamentales de nuestra independencia, pero al mismo tiempo aún no hemos aprendido a darle suficiente consistencia como para que al nombrarlo no necesitemos remitirnos a otra moneda. Tareas pendientes de un país al que le cuesta transitar del siglo XIX al XXI. ¿Cómo se resuelve esta división? Si es que tiene solución, porque uno puede pensar que así como han desaparecido civilizaciones que no lograron mantenerse cohesionadas y finalmente desaparecieron, no tiene por qué esto terminar necesariamente bien. No, digamos que a lo mejor la Argentina queda en un letargo eterno, sí, sin solución. El porvenir de las naciones en términos cualitativos nunca es seguro. Hay países que duran, pero no necesariamente viven, como hay algunos individuos que duran y no viven. Pero yo creo que el porvenir político de Argentina, si advertimos ciertos matices, está garantizado por el desarrollo gradual de su vida parlamentaria, de su vida de debate en el Congreso, de sus cámaras. Creo que si fortalecemos la posibilidad de que en las cámaras no se proceda mecánicamente, se debatan, como se han debatido muchos problemas recientemente, vamos transitando hacia formas de convivencia con más porvenir que las que hemos tenido. Santiago Kovalov, una reflexión sobre este momento argentino, y dijo, hay países que duran y países que viven, hay gente que dura y gente que vive. Bueno, y en eso llamó al debate, al consenso, y yo creo que es muy importante que trabajemos para tener un poder legislativo a la altura de las circunstancias, ¿no? De lo que el país. Y para eso tenemos que pensar mucho toda la sociedad en lo que votamos en las próximas elecciones. 8:33 y 8:33 en Proyecciones es momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. Con este Shallow de From a Star is Born, nace una estrella, Oscar a la mejor canción, lo vimos el domingo pasado, Bradley Cooper, Lady Gaga, espectacular tema. A ver el final. In the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Impresionante este momento traído por Le Petit Mar que siempre nos trae todo el delivery de desayunos y meriendas que nosotros, por suerte, necesitamos a la mañana para poder hacer proyecciones. Javier necesita para estar ahí manejando como un maestro todos los botones. Y bueno, y usted seguro necesita también para comenzar su día. Le Petit Mar, delivery, desayunos y meriendas, café con leche, té saborizado, mate cocido, submarino, exprimido, bueno, lo que quiera, las mejores facturas. Acá a la vueltita de la radio, en Suipacha 483, en 43220363. 43220363. Delivery sin cargo, todas las tarjetas, débito, crédito, Restaurant Car. Saben que para el mediodía está toda la opción de la comida al peso, 34 pesitos para comida caliente, 24 pesitos para ensalada al peso, la mayor variedad de comida, también en sándwiches de miga, especiales, comunes, lunitas de jamón y queso, todo lo que quiera, acá en minutas también, en Le Petit Mar. Ya saben, delivery 43220363, sin cargo, débito, crédito y Restaurant Car. Falling. In all the good times I find myself longing for change. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en
Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Ocho y 40, 16.3 la temperatura. Banco Galicia respalda los principios de banca responsable Naciones Unidas. Como parte de nuestro compromiso con la sustentabilidad y la responsabilidad de la industria financiera, Banco Galicia respalda los principios de banca responsable de la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, creados para alinear al sector financiero con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París. Estos principios son el primer marco global que nos permitirá integrar la sostenibilidad en todas las áreas de negocios, desde lo estratégico hasta el nivel de transacción y la cartera. De esta manera, Banco Galicia podrá abordar con transparencia, responsabilidad y especificidad nuestros impactos más significativos. Bueno, una vez más, Banco Galicia haciendo presente desde la gerencia de sustentabilidad del banco sus principios y su buen nombre y buen respaldar. Hablamos de la realidad económica, financiera y política desde una visión particular. Ayer Claudio Suchovicki estuvo con Eduardo Feynman en A24 y de ahí resumimos lo siguiente. Claudio Suchovicki, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Placer saludarlos. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Todo muy bien. ¿Cómo ves la cosa? ¿Con respecto a qué? Porque en realidad... Vamos a lo financiero, a lo cambiario y después a la economía, si querés. Financieramente, si querés, dadas las circunstancias y dado el momento, desde el punto de vista tipo de cambio y demás, lo veo bastante estable, usando el sentido común. Tuvimos un sustito, ¿no? Chiquito. Sí, que en realidad si lo ves bien fue una orden de compra de 400 millones de un fondo que canceló bonos y compró, es mucho más puntual, el mercado es muy chico. Como no hay intervención del Banco Central, de repente se puede mover con una orden de 20, 30 millones de dólares. ¿Y se conoce quién es ese fondo? No se conoce. No lo sé, pero... ¿Si responde a algún interés político que quiera empiojar la cosa? No creo. No van a mover el mercado desde esa manera. Lo que hay es un arbitraje, finalmente, si me conviene estar en tasa o me conviene estar el tipo de cambio de cambio en el mínimo de la brecha, y hay un punto central que es, mientras que la inflación siga siendo alta, es difícil que baje la tasa y en ese escenario termina siendo también, o en algún punto te hace pasarte al dólar. Creo que fue puntual, pero usemos solo el sentido común. ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central? Hoy tiene 67.000. Y va a tener 10.000 millones más del fondo. Tenés superávit comercial, con lo cual hay más dólares que entran de los que salen. No por mérito, sino por caída de importación. Pero no importa, tenés más dólares que entran. Tenés superávit turístico. Tenés superávit en algún punto de la balanza de pagos porque precisamente te va a entrar los dólares del fondo. La cosecha comparada con el año anterior fue terriblemente mala y esta va a ser buena y de las mejores. Tenés mejor precio de lo que tenías antes. Entonces, cuando ves las variables financieras, desde el punto de vista del dólar, no es tan preocupante. Esa es la macro. Esa es la macro. El problema es cuando va a la micro y al metro cuadrado de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí se complica. Ahí se complica. Y desde ese punto de vista es un problema estructural mucho más importante que una discusión política o una discusión, si querés, financiera. El tema es que vos, mientras tengas una inflación muy alta, la tasa de interés va a ser un poquito más alta que esa inflación. Entonces lo que subió esta semana fue 5 días consecutivos lo que le paga el Banco Central a los bancos a través de la LELIQ, no tanto por el tipo de cambio, sino porque los números inflacionarios rebotaron un poquito para arriba. Con el 2.9... Con el 2.9 y una expectativa de febrero por encima del 3, o más cerca del 4 que de 3. Ahí es, ¿qué te tengo que pagar de tasa de interés para que vos estés en pesos y no vayas o a consumo o no vayas al tipo de cambio? Y desde ese punto de vista siempre va a estar 5 o 6 puntos
por encima de la inflación. Eso con la parte económica y en la parte financiera. Y en la parte económica, si querés como resumen y nos vamos discutiendo, yo creo que el tema estructural y la discusión estructural la estás viendo en cada caso de las empresas que en algún punto están pidiendo ayuda o están pidiendo alguna reestructuración de su deuda. Si sacás factor común de lo que dicen todos, es la suba de costos para mantener una compañía, por lo que pagan de impuestos y por todo el costo de logística. Desde ese punto de vista, para que vos seas productivo en serio y haya inversión en serio, vas a tener que hacer esa reforma estructural. Hoy no tenés el poder político para hacerlo, vas a esperar el momento o veremos cuándo lo hagan. Pero en el centro la economía real está frenada porque no hay incentivos para la inversión y no hay incentivos para la inversión porque no es rentable hoy invertir. Porque el que invierte no gana plata. Y el otro punto, y cierro mi monólogo, tiene que ver con el costo de la tasa de interés. El otro día hablaba con un primo textil y me decía, ya no es un tema de costo del dinero, es un tema de que si me cierran el crédito, ¿qué hace mi primo Isaac? Va a comprar, agarra y compra la tela. Entonces quería pagar con cheque de 60, 90 días porque mientras tanto produce y cuando produce lo puede poner a vender y cuando vende puede hacer el circuito. Si el que vende las telas no puede en algún punto descontar ese cheque, porque ya no es un tema de costo, es un tema de que no hay crédito, se te corta la economía. Y eso es un poco la sensación térmica que estamos viviendo todos. Que la macro se te ordenó, pero la microeconomía... ¿Y la cadena de pagos está rota? Depende, porque en realidad vos tuviste mucho ahorro previo y el que tiene patrimonio se financia con su propio capital. Con lo cual pero el que no puede. Entonces genera un efecto concentración mucho más grande, porque el que tiene capital propio puede salir a comprar oportunidad y el que depende de un tercero está mucho más complicado. ¿Los mercados le temen a Cristina? ¿Es un cuco? A ver, desde el punto de vista de modelo, vos agarrás y decís, es un país que tiene déficit fiscal, que lo está reduciendo, está todo bien, pero basta, todo bien. Se están ocupando, están trabajando en eso y vos ves que van reduciendo el déficit fiscal, pero tiene un déficit fiscal y se te cerraron los mercados de crédito. ¿Cómo vas a hacer o bajo qué modelo vas a poder distribuir plata o hacer cosas? El que gane va a tener que hacer reformas bastante importantes. Entonces, desde ese punto de vista, tienen la voluntad, tienen la experiencia, y sí, mirando el pasado, yo creo que hay un nivel de miedo mayor, sobre todo porque la discusión final es, ¿vas a tener la libertad para poder tomar las decisiones? Y Claudio, en ese sentido, imagínate que, ponele en mayo, sale una encuesta y dice que Cristina gana en balotaje. O en primera vuelta. Ahí yo creo que ni los dólares, la soja te alcanzan para frenar el traspaso. Te cambio, yo te pregunto a vos. Ustedes lo vienen diciendo bastante seguido. ¿Hay alguien que no se haya cubierto contra eso? No, yo creo que el mercado le da una baja probabilidad hoy que Cristina gane. Todavía está instalada la idea que si es Cristina versus Macri gana Macri, exactamente. Todas las encuestas serias dicen eso. Marcan eso claramente. Vos hablas del ahorrista común, digamos. Sí, y los grandes, en el fondo. Igual, ahí hablamos de finanzas, pero anda la economía a la economía real. Imagínate que yo tengo que invertir en una compañía donde un socio quiere ir para un lado y el otro socio quiere ir para el otro. Completamente distinto. ¿Invertís en esa compañía? No. Entonces, ya no es un problema de político, de Cristina o Macri. La sociedad, ¿está de acuerdo en las cosas básicas? No. ¿Vos invertís en una sociedad donde el 50% quiere ir para un lado y el 50% para el otro? ¿El 50% mira un canal y el 50% mira otro canal? No. Y desde ese punto de vista es la incertidumbre que genera, que es lo que falta. Ahora, vos señalás que en un hipotético tercer gobierno de Cristina, pues sería el tercer gobierno de Cristina, se transformaría en una especie de Dilma Rousseff. Hubo una primera Dilma Rousseff, la continuidad de Lula, con políticas más populistas, distributivas, y la segunda Dilma Rousseff del ajuste. Habían cambiado las condiciones, no había lugar para, y así le fue, digamos. La popularidad cayó, era otra Dilma Rousseff. Sí, igual yo creo que a veces es una falencia nuestra en tratar de buscar en un político un mesías que venga y te salve de la situación. ¿Por qué un político te va a salvar de la situación? A ver, ¿qué hicieron? Nunca nadie estuvo en el poder de todos los candidatos que hay hoy. Nunca nadie estuvo antes.
ya vieron lo que pasó, lo que fuera, tuvieron gestión. Todos de los que aparecen como candidatos a presidente, todos estuvieron en algún lugar. Puestos importantes. Y los que gobiernan actualmente, si tienen algo mejor, ¿por qué no lo hacen? Y si la oposición tenía algo mejor, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Desde ese punto de vista yo creo que es ingenuidad nuestra esperar que viene un político y te va a salvar de la situación. Siempre acá insisto con lo mismo. Cuando uno invierte en un país. Hay un viejo chiste, perdón que lo repita y sé que está mal, pero bueno, que lo saben todos, y yo sé que el televidente lo sabe de memoria. Que va un tipo al médico, lo va a visitar a Claudio y le dice, doctor, me toco acá y me duele. Me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele. ¿Qué tengo? Y el dedo quebrado. Y desde ese punto de vista, ese chiste lo puedo utilizar para el sistema argentino. Porque donde tocas, porque no es solo la política. ¿Confían ustedes en la justicia? No. ¿Confías en el poder legislativo? No. ¿Confías en la institucionalidad? Entonces cuando en el periodismo, exacto, o en los que te genera líder de opinión, el sindicato representa a los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista es mucho más profundo que un político. Es un sistema, y un sistema que duele. Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, el cambio estructural para que te venga inversión a 10 años, cuando uno invierte en un país. Y un país tiene 3 poderes, no tiene uno solo. Claro. Entonces vos tenés que confiar en los 3 poderes. Y esa transformación es mucho... Yo no creo que... No, voy a invertir porque ganó tal. De hecho, cuando ganó Macri, no es que llovieron las inversiones después, aunque tenía el mensaje políticamente correcto. Porque lo que vos querés es... Una buena idea solo es buena idea si se puede instrumentar, si la puedo llevar a cabo, si la puedo ejecutar. Hay un... A ver, el mito popular es que las empresas de todo tipo, o por lo menos de algunos sectores, se llenaron de guita. En estos años. Y la gente está pobre. ¿Esto es así? No sé, ¿Cuánto vale una empresa hoy por hoy? Es que depende de donde lo mires. ¿Cuánto vale una IPF? Hay sectores que tuvieron... IPF está destrozada. Pues eso, ¿cuánto vale? YPF está al mismo ¿Cuánto precio valía de y la cuánto vale? expropiación. Y vos pensás que vale 5.000 palos, vale menos que cuando la expropiamos y nosotros perdimos un juicio por 3.000 palos y hoy vale 5.000 por el porcentaje de... Todavía hay un fíjate lo juicio que en los cuesta Estados la mala praxis. Pero independientemente de esto... Pero sin embargo la gente dice, pero si aumenta la nafta se están llenando de guita estos tipos. Y bueno, pero del otro lado tienes una suba de costos fenomenales. Las cadenas de supermercados, decís vos, Sí, todas, claro. ponele, A la ver, alimenticia. Agarra cualquier balance los de una compañía, déjame ponerme del lado de las empresas, vienen pagando impuestos a las ganancias por ganancias que no tuvieron, porque no existía hasta ahora, y tampoco existe ahora impositivamente el ajuste por inflación. Eso es muy cierto. Es como el salario de la gente. A vos, al no actualizarte bien impuestos a las ganancias, yo pago por ganancias cosas que no gané, que subieron de precio. Actualización de salario. A las compañías le pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una mirada más positiva del capitalismo y creo que las empresas, que hoy la mayoría no tienen dueño, ¿por qué los supermercados en otros países les va bien y acá que vienen a perjudicar solo a los argentinos? ¿O los bancos, que son cadenas internacionales, acá no los queremos, afuera sí? Entiendo que ese sector quizás gana un poco más que el promedio. Pero independientemente del hecho, a ver, ustedes son una empresa. Hablen en primera persona. A vos te conviene que se te vaya la gente, que te rote una vez que te acostumbraste, conoces a la familia. Bueno, el empresario quiere Eso pasa con las pymes. El empresario vos querés que quiere echar gente. Que lo hace, primero suspende, trata de ganar tiempo, porque lleva mucho tiempo preparar a uno nuevo en ese mismo lugar, claro. Conocen a la gente, a veces la empresa es el que te atiende en el mostrador, el dueño ni se enteró cómo te atendió. Entonces, claro, saber que hay un tipo que te atiende bien y te representa, yo ahí no creo, yo no conozco. A ver, donde no hay estas empresas, Corea del Norte, Venezuela, Somalia, ¿les va mejor a esos países sin estas multinacionales o sin estas empresas? No. Que tiene una economía más limpia, más transparente. Más justa. Claudio Suchovicki mostrándonos una vez más con su docencia dónde estamos, ¿no? Dónde estamos y el desafío que tenemos por delante. 7 datos que hay que conocer hoy antes de que abra el mercado. Las principales bolsas europeas están en negativo, con muchos frentes abiertos, como el Brexit, como las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la reunión entre Trump y Kim y la tensión entre Pakistán e India. Y otra vez habla Powell hoy, esta vez ante el Congreso. Presentamos el informe, dale. Informe Rousseler.
politólogo tranquilizó a inversores en la cumbre del JP Morgan. Dijo, Macri es el que tiene más chances frente a todos. Se trata de Alejandro Katterberg, director de Poliarquía. Fue ayer durante un encuentro que reunió a más de 1.000 inversores en mercados emergentes, en las oficinas de JP Morgan Chase en Nueva York. Las elecciones presidenciales de octubre en la Argentina generan un fuerte interés entre los inversores internacionales y así quedó demostrado durante esta cumbre de mercados emergentes organizada por JP Morgan en Miami. La situación política argentina ocupó todo un capítulo de este mega encuentro internacional ante ejecutivos y analistas expectantes sobre cómo seguirá el futuro económico y político del país. Katterberg fue el invitado a hablar en un panel que se realizó al mediodía, moderado por el economista jefe para la Argentina, Diego Pereira, de nacionalidad uruguaya. Dijo, los indicadores más sensibles como consumo, inflación, pobreza y empleo no van a tener una mejora palpable al momento de la elección. Sin embargo, Mauricio Macri sigue manteniendo ventaja y conserva un 53% de chance de ganar contra 24% de Cristina y 23% de otro peronista, aunque sin aclarar si se trata de Roberto Labaña o algún otro candidato. Es una elección con final abierto, dijo. El politólogo arrancó su presentación con indicadores muy negativos sobre la percepción de la gente. La imagen del gobierno está en su momento más bajo. Entre otros, mostró que solo el 10% considera que la situación del país es positiva. Un 70% considera que el país está peor que hace un año y solo un 30% asegura que su situación financiera es buena. Para colmo, el índice de confianza del consumidor de enero cayó 8% y tocó el segundo valor más bajo desde el 2002. Pero según Katterberg, el escenario más probable sigue siendo un balotaje entre Macri y Cristina. Aunque la economía no ayude demasiado, el presidente sigue sacando hoy una leve ventaja. Otro de los que tuvo que contestar muchas preguntas sobre Argentina fue Mario Blecher, que llegó a Miami en representación del Banco Hipotecario. Pero hubo muchos ejecutivos de empresas argentinas en el encuentro. Entre ellas, algunas empresas, Adecoagro, Arcor, Arcos Dorado, Capex, Compañía General de Combustibles, Grupo Supervil, IRSA, Pampa, Tecpetrol, Telecom, TGS, en fin. Los inversores que participaron de la conferencia se mostraron ampliamente confiados sobre la evolución de mercados emergentes este año. Casi el 70% consideró que este año el crecimiento se va a ubicar entre 4 y 4,5%, mientras que solo el 19% lo ve debajo del 4%. Argentina será uno de los pocos, ya que este año volverá a mostrar una economía en caída. En la encuesta surge que las expectativas sobre una recuperación argentina son importantes. En una pregunta sobre cuál será la deuda corporativa que mejor rentabilidad generará entre los países emergentes, Brasil aparece en primer lugar con un 37% de las respuestas. En segundo puesto figura Argentina con un 24%, seguido por Turquía y México con un 13%. Según los inversores, los mercados emergentes tendrán un alto crecimiento este año, superando el 4,5%. Argentina, una vez más, afuera del tren. El mayor peligro para este escenario es que suban las tasas o se fortalezca mucho el dólar. Volviendo a la presentación de Katterberg, una de las cuestiones que abordó es por qué Macri le ganaría a Cristina en un balotaje. Y dijo, en la opinión pública, el presidente está mucho mejor que ella. Además, podría haber una recuperación moderada de la economía y hay otros factores que influyen, como contar con más cantidad de recursos para la campaña, un buen manejo de redes sociales para llegar al electorado y apoyo del exterior. El escenario de mayor chance, según su opinión, el de una floja elección del peronismo, lo que llevaría a una segunda vuelta entre Cristina y Macri, que por otra parte sería el escenario más conveniente para Cambiemos. Esto se dijo, como les digo, en Miami, en un foro, en una presentación que hizo JP Morgan para 1.500 inversores en mercados emergentes.
Analistas proyectan dólar más barato y tasas más bajas, pero más inflación y menos PBI. Los analistas económicos proyectan para este año una devaluación algo menor y tasas más bajas de las que esperaban, según lo que la encuesta que hizo de expectativas económicas de El Cronista. Revisaron al alza los pronósticos de inflación y la magnitud de contracción del PBI. La proyección sobre el precio del dólar para fin de año pasó de 49.95 a 49.35 y para diciembre del 2020 ven el dólar en 60 pesos. Las estimaciones en cuanto al nivel de tasa para diciembre también fueron revisadas a la baja. Prevén que las LELIQ pagarán 37% a fin de año, la BATLAR 32% y los plazos fijos el 29.85. En cuanto a reservas, las reservas del Banco Central las estiman a 66.000 millones, lo que implica un aumento del 9% respecto del objetivo anterior. ¿Qué es lo que opinan los economistas de los distintos portfolio managers? ¿Qué es lo que opinan los economistas de las distintas consultoras con el tema de la tasa y el tipo de cambio? Pese a la inyección de pesos de las últimas ruedas, la entidad se encamina a sobrecumplir otra vez la meta de agregados de este mes y los analistas coinciden que la autoridad monetaria continuará con su política contractiva. El panorama para los próximos meses no está claro y hay dudas con respecto a la transmisión efectiva de las tasas en pesos a los depositantes. ¿Qué dice, por ejemplo, Gabriel Camaño, socio de la consultora Ledesma? En un contexto estable, la tasa podría estar tocando su techo. En las últimas licitaciones, el Central volvió a la ortodoxia en el régimen. Anunció un monto de licitación en línea con el informe de base monetaria promedio mensual del pasado 18 de febrero y colocó exactamente eso. Es más, la tasa viene subiendo con expansión, ergo estas últimas alzas fueron de lo más endógeno que vimos. La inflación de febrero ya es lamentablemente cosa juzgada. El impacto del saldo monetario del mes sobre la inflación se medirá según cómo afecte las expectativas y la demanda de pesos. Si el mercado ya descontó el mal dato, solo habría una confirmación. De todos modos, podría haber algo de sorpresa y habrá que ver si esta es buena o es mala. Sobrecumplimiento de la meta que también se puede complicar en abril y mayo, según lo ven en el IPSIS. Dice que el Banco Central no sube ni baja la tasa en este esquema, lo determina el mercado y el Central establece la expansión o contracción de los agregados monetarios. Dice que se puede llegar a complicar el sobrecumplimiento en los próximos meses por la suma de alta inflación, estacionalidad y algo de recuperación en la demanda de dinero. En abril y mayo posiblemente tenga más dificultades si el tipo de cambio no entra en la zona de intervención, lo que llevaría al Banco Central a comprar divisas y a expandir. Bueno, eso es un poco lo que se está viendo en términos de mercado local. En términos de mercados internacionales, Jerome Powell compareció ayer ante el Senado. El jefe de la FED ve señales conflictivas y dice que va a ser paciente con las tasas. Dijo que las condiciones actuales son saludables, pero reconoció que el panorama para el crecimiento es mucho menos favorable de lo que era. Powell destacó que el Producto Bruto de Estados Unidos aumentó un poco menos del 3% del año pasado, después de una suba del 2,5% en el 2017, y dijo que el crecimiento del año pasado estuvo liderado por fuertes ganancias en el gasto del consumidor y aumentos en la inversión empresarial y fue apoyado por aumentos en el empleo y los salarios. La que dijo que Trump no entiende nada de economía es la antecesora de Jerome Powell. Janet Yellen salió ayer diciendo, aquella mujer que hizo historia en economía con una carrera de casi 17 años en la Reserva Federal, que fue la primera mujer en liderar el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, muchos dicen que fue la primera, como la cabeza de la FED de San Francisco también. Hoy, un año después de dejar su cargo, esta señora está decidida a la polémica y sacudió Wall Street al decir que Donald Trump no entiende nada de economía, sin titubear. Le preguntaron respecto si tiene algo que decir al respecto. Dijo, no. Dijo, esta persona de política económica
no sabe absolutamente nada. Dudo que sea capaz de decir que la meta de la FED son el máximo empleo y la estabilidad de precios, que son los objetivos asignados a la FED por el Congreso. Así que realmente Yellen se fue justo, ¿eh? Bueno, a Yellen me parece que salió durante el periodo de Trump, ¿no? Sí, Yellen salió durante el periodo de Trump. Así que se ve que no estaba dentro de no está dentro del gusto de la política económica de Trump, la señora Janet Yellen, pero lo importante es que Jerome Powell mantuvo el criterio. Como les digo, hoy las principales bolsas europeas están en negativo, con muchos frentes abiertos. Como les decía, el Brexit, que sigue siendo tema de negociación y de postergaciones, las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, la reunión que va a llevarse adelante en Vietnam entre Trump y el líder norcoreano, y la tensión y quizás proceso bélico entre Pakistán e India, y Powell, que habla otra vez y esta vez en el Congreso. Son los temas que se tienen que tener en cuenta hoy antes de la apertura de mercados. 9:06 de la mañana, temperatura 16 grados 3, y lo tengo al gran Hugo Grimaldi frente a mí. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bien, Jorge, sí, tratando No tiene cara de preocupado. No, de dormido. Ah, sí. Bueno, es mejor estar dormido que preocupado, le digo. Sufrí bastante esta mañana para llegar al centro, sobre todo porque a esta hora, y justamente a esta altura de febrero, cuando venís por el Bajo, el sol te da de frente. Entonces, bueno. Se complica. Tengo dos opciones tenía, o irme a casa y dormir, o irme a casa y volver en abril, donde el sol ya no te va a dar de frente. Pero bueno, estamos acá. Y optó por la tercera vía, como Massa. Sí, claro. Claro, la amplia avenida del medio, está muy bien. Sí, estamos acá. Está muy bien. Me encantó. ¿Escuchó las declaraciones de Labaña en San Juan? Sí, el otro día cuando estuvo con Uñac, sí. ¿Le gustó cuando le preguntaron sobre el kirchnerismo? Si el kirchnerismo le haría un pacto con el kirchnerismo. No la tengo. Se le hizo un nudo en la garganta. No la tengo. No, muy interesante. Escúchela si puede. Todos los que participen de la Argentina y colaboren con este proyecto y este frente. No dijo que no. Un político no dijo que no. Un político tiene siempre una guitarra a mano, ¿no es cierto? Este parece los chonchaleros, ¿eh? Bueno, prepárese. Mira, hay dos rasgos que definen a los políticos. Yo creo que de acá y de todo el mundo. Guitarra y tradición. Porque un político que no traiciona no es un político. Claro. Entonces hoy un juramento, mañana una traición, y hoy te dice que el kirchnerismo no, y mañana el kirchnerismo sí, o al revés. ¿Viste? El político tiene que acomodar siempre su cuerpito debajo del sol o debajo de la sombra para que no le dé el sol y para que no le pase lo que me pasó a mí esta mañana de quedarme enceguecido. De que el sol lo anule. Ahora, dicho esto, que parece de mi parte una cosa muy arriesgada porque estoy generalizando, la verdad creo que es arriesgado, pero no para nada no es falso. En general los políticos actúan así porque les encanta tanto el poder que temen perderlo y por lo tanto tienen a mano cualquier argumento o acción que les permita permanecer. Uh-huh. Pues el poder es plata, por todo lo que sabemos. Bueno, pero dicho todo esto que parece así muy taxativo, también hay que decir que en el votante o en el ciudadano siempre las esperanzas se renuevan. Porque es como en un club de fútbol, vos tenés, yo me acuerdo... Cambia el técnico. Cuando yo era chico, claro, mis tíos, que eran muy fanáticos de Ferrocarril Oeste, o de Oeste, como decían ellos, rompían los carnés cada 2 por 3, porque eran carnés de cartón, te hablo de hace muchísimos años. Y a la semana siguiente iban a la sede del club a sacar el carnet de nuevo. Y volvían, y una cosa que yo vi muchas veces. Pero independientemente de eso, le pasa lo mismo a la gente con los políticos, con el club de sus amores. Claro. Hoy está todo el mundo vinculado con Macri, con toda razón. Sí. Pero antes pasó con Cristina.
Sí. Y después perdonás, y después te olvidás, o después reacomodás. Bueno, creo, me preguntás cómo es en otras sociedades en el mundo, no lo sé. Exactamente no lo sé. No, yo respecto de los políticos, lo que llegué a la conclusión, y analizando un poco todo el mundo, yo creía que era solo Argentina. Y un poco viajando, y qué sé yo, que uno se pone, viste, a leer otras cosas, Sí, y claro. ves cómo son otras sociedades, que las crees, uno cree que todas las sociedades fuera de la Argentina son mucho mejores, y no es así. Te das cuenta que todas son más o menos iguales. Tienen rasgos, algunas más avanzadas, más educadas. Sí, más... yo lo que más conozco de política de otros países es la política de Uruguay y la política de España. Y la verdad que ahí no hay muchas diferencias. No hay mucha con la diferencia. Argentina, no. Hay mucho más respeto quizás por las normas generales, ¿me entendés? O sea, el ring que tienen en el que juegan. Acá un poco, viste, se van del ring y vuelven, pasa ese tipo de cosas. Pero, o sea, ya te dicen no tirar bengala, digamos. Después, acá llevamos la bengala, la carnetolenda, llevamos todo. Pero después, en términos generales, el político es un vendedor de ilusiones. Obvio. Que eso significa también que es un gran mentiroso. Bueno. Forma parte. El gran comerciante también es un gran mentiroso. ¿Correcto? Porque vende ilusiones respecto de su producto que después se cumple, no se cumple, más o menos, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay compradores? Esa es la pregunta, ¿no? Porque la gente quiere comprar esas ilusiones, probablemente. Y lógico. Y bueno, porque la gente quiere comprar un buen futuro. Eso es así. Entonces, se da todo este tipo de cosas. Pero lo que pasa es que en esta elección en particular, me parece que todos los que son candidatos, lo decía Suchovicki recién en un video que puse que estuvo ayer con Feynman, dice, en estas elecciones, todos, ponemos todos, ¿quién no estuvo ya en el poder? Todos estuvieron en el poder. Labaña estuvo en el poder, Massa estuvo en el poder, ni hablemos de Cristina, de estos, todos. Bueno, Felipe, ayer hace 10 años que no se hablaba, que no se reunía con, 10, 11 años que no se reunía 14, con Cristina. Bueno, igual. Bueno, Sí. ponen ahí en el 2007, Más de una década. cuando él dejaba la provincia y ella era candidata. Más de una década, sí. Puede ser, ¿no? Las cosas que Felipe ha dicho de Cristina. Espérame, Bueno, ni hablar de Alberto Fernández. Ni hablar de Massa. Ni hablar de Massa, sí. Bueno, pero ahora diciendo las cosas que ha dicho. Entonces, vos ves un poco eso y ves, me llamó la atención y lo leí, declaraciones que hizo ayer Katterberg en Estados Unidos. Hubo ahí un simposio del Morgan en Miami. 1.500 inversores de mercados emergentes. Y Katterberg fue a Miami a exponer sobre Argentina, poliarquía. Y dice que frente a toda la situación, ellos siguen viendo que gana Macri. Pero pone arriba del 30 y pico % la intención de voto de Cambiemos, de Mauricio Macri, pone debajo del 30 la intención de voto de Cristina y con el 20 y tanto % el peronismo, que no sabemos si es Labaña, si es Massa, bueno, ese grupo. Y frente a eso, me parece que la percepción en todos los 1.500 inversores que había de que es el año de los mercados emergentes. Así todo, ese año de mercados emergentes, con un crecimiento de la economía en general en mercados emergentes que aspiran a que sea mayor entre el 4 y el 5% anual. O sea, un año importante, digamos, por ese lado. Así que me llamó la atención porque, viste que acá hubo un informe de Morgan también la semana y ayer hubo una recomendación de Morgan de empezar a comprar bonos argentinos. ¿Ok? Así que acá yo creo que puede venirse una cuestión que el achicamiento de spread, o sea, esta suba de riesgo país, que todo el mundo espera cuando las encuestas empiecen a dar que para dónde van, bueno, me parece que el mercado se va a anticipar. Tengo esa Bueno, es sensación. probable que sí, que sea eso. Tengo esa sensación. Con el tipo de cambio no pasa nada, ¿eh? No parece. Olvídate. No parece. Te voy a preguntar algo que anoche cuando me mandaste muy tarde una nota de La Nación. Ah, yo creía que la definición del peronismo te había gustado. No, mandaste una nota de La Nación donde cuenta la historia que el Ministerio de la Producción está estudiando dar créditos, que la nota salió en La Nación allá. Sí. ¿Por qué me la mandaste?
Bueno, porque no se difunde mucho eso. No se difunde mucho. Vos viste que... no, y aparte porque quiero poner énfasis en la difusión. Está muy bien, está perfecto. Yo no la había visto en profundidad, la leí anoche cuando me la mandaste. Yo creo que es importante que haya paquetes de financiamiento que el gobierno negocie con los bancos a tasas especiales, porque las empresas están muy ahogadas con niveles de tasa muy alta y hay mucha necesidad de working capital, ¿no? Sí. Acá aparentemente, por lo que vos me marcabas, no solamente va a ser tasas negociadas con los bancos, sino también con algún subsidio que va a ir a moderar la tasa de interés. Ahora, le dan mucha importancia al discurso del presidente del viernes. Sí, del viernes, vamos a ver. Yo te digo la verdad, yo no tengo muchas expectativas. No, bueno, yo te digo. Habrá que verlo, sí, claro. Están todos trabajando para eso, dicen. ¿Quiénes son todos trabajando para? Claro, bueno. claro. Pero no, te quería, siguiendo con la idea de la tasa subsidiada. Sí. ¿Qué pasa si vos haces un bono? Total, la plata del Tesoro va a gasto público, y el gasto público es entre ellos los subsidios. Vos haces un bono específicamente para ser usado en subsidio de tasa. ¿Tendrías inversores que lo suscriban sabiendo que es el Tesoro, obviamente, el que lo va a terminar pagando? ¿No sería un modo de dar un poquito de aire a las empresas a plazo, digamos, calzado con ese bono? Me hace acordar a... O es muy dirigista lo que yo planteo. Me hace acordar a algo que en su momento se puso por los 80. ¿Sí? No me acordaba, pero... Lorenzo Sigó, ¿te acuerdas? Ah, sí, bueno, lo voy a consultar a un economista dentro de un ratito, a ver qué opina. Por ahí. Digo, pero en ese aspecto Dante Sica es bastante pragmático. Sí, eso, sí. ¿viste? Me gustaría ver el plan. Me gustaría ver. ¿Tenés idea para cuándo se va a anunciar, algo así? Bueno, querían estar trabajando todo para tirarlo el viernes. Claro. O sea... En el Congreso. En el Congreso. Está bien. Bueno. El presidente no va a explayarse, pero sí... No, el presidente lo mencionará. Después... Claro. Pero es verdad, es necesario dar un empujón, ¿no? Y después yo me di cuenta ayer o anteayer, vi que hubo conferencia de prensa ¿viste? Después de la reunión de gabinete, de Octavio Frigerio y... No, Octavio no, de Rogelio. Octavio el padre. De Rogelio Frigerio y Dante Sica. ¿Cómo lo corrieron a Rogelio Frigerio del día a día, ¿no? En la exposición, digo. Es parte de la política, pero yo creo que este gobierno le tiene que agradecer a Frigerio... Muchísimo, sí. Porque es quien ha plasmado los acuerdos con los gobernadores. Algunos les ha ido mejor que en otros los gobernadores lo traicionaron, por lo que hablábamos hoy, prometen y después no cumplen, pero es el único que dentro del gobierno, no sé si es el único, pero encarna el viejo ideal desarrollista por ahí de su abuelo, ¿no? Tal cual. Pero, ¿qué es el ideal de Macri, por otra parte? Sí. Lo que pasa es que si vos no tenés... Macri es un fanático de Frondizi. Por eso, si vos no tenés la macro ordenada, ¿qué desarrollo vas a hacer? Claro, seguro. No, pero digo, frente a lo que se ha dado, y Sica se ha dado en su gestión el remar en el dulce de leche repostero, ¿viste? Sí, claro, le tocó justo el fondo y todo eso, o sea, que yo creo que medidas como las que vos pensás, creativas, de poner cosas, son cosas que tienen que estar trabajando, me parece, para dar eso, porque digo, el capital el financiamiento para el capital de trabajo de la empresa mediana, de la empresa pequeña, del que tiene que descontar facturas, cheques de pago diferido, todo eso, alimenta mucho el resto de las cosas, ¿me entendés? Y creo que ahora eso se ha dado este último trimestre de tasas del 70 y qué sé yo, bueno, ha frenado mucho la cosa y ahora arrancamos marzo y con marzo, bueno, tiene que estar la expectativa de que la economía levante un poco. Bueno, gente, me voy. Sica, si nos querés llamar, estamos dispuestos, ¿no? Estamos dispuestos. Gente, siguen con Hugo Grimaldi y todo su equipo. Yo vuelvo a las 11 hoy, porque hoy Clerici no está, así que vuelvo a las 11. Va a tener que verme la truchita de vuelta para hacer la otra agenda y proyecciones mañana 8 de la mañana. Que tengan buen miércoles, chao.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad.